Hallelujah. Glory to God. Aleluya, gloria a Dios. Bless you, my brothers and sisters. Les bendigo, hermanos y hermanas. I want to thank the Lord for this beautiful Sunday. Queremos darle gracias al Señor por este hermoso domingo. I hope that you all had a great 4th of July. Espero que hayan tenido un hermoso 4 de julio. A special day where we celebrate the independence Un día donde celebramos el Día de la Independencia of this great nation. de esta gran nación. And we thank the Lord because the Lord has brought us, I think, the majority of us, Y le damos gracias al Señor porque pienso que la mayoría de nosotros, or at least maybe half, I would say, o quizás por lo menos la mitad, have come from another country. hemos venido de otras naciones, otros And países, the Lord has brought us here. y el Señor nos ha traído aquí. We have the blessing of getting to know each other here in this Y country, tenemos la bendición de conocernos en este país, serving the Lord together. sirviendo al Señor juntos. Right? One common thing we have, Algo común que tenemos, because we have different backgrounds, porque tenemos diferentes historiales, récords, different cultures, diferentes culturas, but we are all united in Jesus Christ. pero estamos todos unidos en Cristo Jesús. And that is a beautiful thing. Y es algo hermoso. And, I was sharing yesterday Y el día de ayer estaba compartiendo in the prayer meeting that we have at 6, en la línea de llamada que tenemos a las 6 de la mañana. and I exhort all of you to join the prayer meeting. Y les exhorto a cada uno de ustedes de que se una a la llamada a las 6 de la mañana de So, oración. since the pastors are on vacation, my wife and I are, running the meeting. Como los pastores están de vacaciones, mi esposo y yo estamos corriendo la reunión en las mañanas de oración. And I was sharing how this great nation was founded Y estaba compartiendo cómo esta gran nación fue fundada on God's y principles. los principios de Dios. And by any means, Y por cualquier cosa. de ninguna manera, Amén. De ninguna manera. no cualquier cosa, no. Amen. It's not anything. Yes. I was saying by any means, right? We are a perfect nation. Somos una nación perfecta. I don't think we have to be humble. I don't think any nation can come before God and say that they have been perfect, that they have served the Lord how the Lord wants them to serve Him. Tenemos que ser humildes y reconocer que no somos una nación perfecta. Because at the end of the day, Porque al final del día, a nation is full of people. una nación está llena de personas And we know y sabemos that people are imperfect. que nosotros somos personas imperfectas. But the truth is that this nation was founded in God's principles, Pero la verdad es que esta nación fue fundada en los principios de Dios, prayer, en oración, people looking for God's direction. personas buscando por la dirección de Dios. And we understand that, now, Y entendemos que ahora, forward to 2026, 2026, we could say that our nation has deviated a little bit podemos decir que nuestra nación se ha desviado un poco from God. de Dios. I think that we can all agree on that. Creo que podemos estar todos de acuerdo con esto. But the good thing is that the Lord keeps working in this nation. Pero lo bueno es que el Señor sigue trabajando en esta This is nación. not for us to give up, Esto no es para nosotros rendirnos, because the Lord is working in this nation through us, through His people. porque el Señor está trabajando con nosotros como su pueblo. So more than ever, we have to pray for our nation. Así que más que nunca tenemos que orar por nuestra nación, Pray for our leaders. orar por nuestros líderes. If you don't like any leader, Si no te gusta ninguno de los líderes, you got to pray even more. aún tienes que orar más. Amén. That's a good reason to pray for them, right? Esa es una buena razón para orar. And I'm not telling you for who or for what. Y no te estoy diciendo por quién I'm o por speaking qué. generally here Estoy hablando generalmente to aquí. pray for our leaders, our nation, Para que oremos por nuestros líderes, que oremos por nuestra nación. that we may once again be an example to other nations De que seamos un ejemplo a otras naciones. of what is a nation that serves the Lord. De lo que es una nación que sirve a Dios. Blessed is the nation who chooses Jehovah as his God. Bendecida es la nación que escoge a Jehová como su Dios. Amen. So, thank the Lord for that. Thank the Lord that we were able to celebrate yesterday our 250th Le anniversary damos as a gloria a country. Dios y gracias a Dios por celebrar 250 años de aniversario. And may the Lord bless the United States Y el of Señor America. bendiga a Estados Unidos de América.
Amen. Amen. So let's pray. You can stay seated. Vamos a orar, puedes mantenerte sentado. We're going to continue on our identity series, Vamos a seguir en nuestra serie de identidad and such an important topic. y un tema tan importante. And I'll dwell into it here in a second. Y vamos a ir al tema. Thank you, Father, in the name of Jesus. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Thank you, Father, for this opportunity to share your word, Lord. Gracias por esta oportunidad para compartir tu palabra. Thank you, Lord, because your Holy Spirit has brought us here today Gracias porque tu Santo Espíritu nos ha traído el día de hoy to worship your name, para adorar tu nombre, to give you the best we have. para darte lo mejor que tenemos, Because we know that you give us the best, porque sabemos que tú siempre nos das lo mejor and we want to thank you. y queremos darte las gracias We want to honor you. y queremos honrarte, We want to exalt your name. queremos exaltarte. Thank you, Father, for all my brothers and sisters here, Gracias por todos mis hermanos y hermanas acá, that your Holy Spirit que tu Santo Espíritu has brought here today. ha traído el día de hoy. We thank you for giving us the strength Te damos gracias por darnos la fortaleza to come here today. para llegar a tu casa el día de hoy. Because maybe some of us, maybe we thought we were not going to make it today. Maybe we were dealing with our flesh. Quizás muchos de nosotros pensábamos que no íbamos a llegar a tu casa porque estamos lidiando con nuestra carne, But we have been victorious pero hemos sido victoriosos because we have come to your house to porque honor hemos you. llegado a tu casa a honrarte. May this word that we're going to share, Father, Que esta palabra que vamos a compartir may penetrate our hearts penetre en nuestros corazones and it may bear fruit. y de muchos frutos. A fruit that is not only going to change our lives, Frutos que no solamente van a transformar nuestras vidas, it's going to be a fruit that it's going to change of what we think our identity is. pero va a cambiar nuestra manera de pensar de nuestra identidad, It's going to settle any identity issues that we have, que va a arreglar cualquier problema de identidad que nos encontremos, that we may know that we belong to you que nosotros entendamos que somos pertenencia and tuya our identity is only found in you. y que nuestra identidad está fundada en ti. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. 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 So I started today with a simple question. El in the día de hoy first service. comencé con una pregunta en el primer servicio And that question was, if someone would stop you in the street today, y la pregunta era si alguien te para en la calle or maybe if you meet someone o si conoces a alguien that may visit your home or anything like that, que no es de tu casa que visita tu casa, that goes to your home, and they ask you, okay, what's your name? Who are you? te pregunta ¿cuál es tu nombre? ¿Quién tú eres? Especially men. Especialmente los hombres. Men, when we talk, right, the first thing we're going to say is our profession. Lo primero que el hombre menciona, mi profesión. Oh, what you work at, ¿A qué trabajas? right? And we may say, I'm a teacher. Quizás puedes decir soy maestro, Ladies, I'm a nurse, o las mujeres quizás pueden decir soy enfermera, although there are male nurses. aunque obviamente hay enfermeros. You could say I'm a truck driver. Puedes decir soy un conductor de camiones pesados. Or sometimes we may answer that question with a role, O quizás puede mencionar quién tú eres con tu rol, a role that we have in life. de esos roles que tenemos en la vida. You could say I'm a mother, I'm a father, Puedes decir soy un papá, soy una mamá, I'm somebody's husband, somebody's wife. o soy el esposo o la esposa de alguien. And a lot of us will probably, if we're honest with ourselves, Y si somos honestos con nosotros mismos, a lot of times we may, in our own head, we may answer with a question si that's- somos honestos podemos hacernos la pregunta, that says, I'm that person who messed up my marriage. soy esa persona que dañé mi matrimonio. Maybe you identify yourself with that. Quizás te identifica de esta manera. That is the way you see yourself. Es la manera como te ves a ti mismo. I'm the one who lost the job. O puedes identificarte, soy esa persona que perdió su trabajo. I am the one that nobody expected much from. Soy esa persona que nadie está esperando nada bueno de mí. And I could resonate with that because I think about a year and a half ago, I worked 23 years straight in the Y same. puedo identificarme con esto porque he trabajado por 23 años y hace un año y medio I lost my job. I got laid off. he perdido mi trabajo. I never experienced that Nunca he experimentado esto en mi vida, in my life. en toda mi vida. But I don't know. It's hard to explain. No sé cómo explicártelo, es difícil. But that became something that was like part of me, my identity. Pero eso se convirtió como en alguien que era parte de mí. I'm the one who lost the job. Soy aquel que perdió su trabajo.
But the truth is, Pero la verdad es, that none of these things are our true identity. ninguna de estas cosas son nuestra verdadera identidad. Because you could have a job today, Porque puedes tener tu trabajo el it día can de end hoy tomorrow, y puede terminar mañana. you could have another one tomorrow, Y puedes tener otro trabajo it could end the next day. y puede ser eliminado el próximo Our día. roles change over Y time. nuestros roles van cambiando con el tiempo. The mistakes that we have done, Los errores que hemos cometido these are something that we have made, son cosas que hemos hecho, but it is not who we are. pero no es quienes somos. So our identity is much deeper Nuestra identidad es mucho más profundo than what we do de lo que nosotros hacemos or what we have o lo que nosotros tenemos or what we have achieved o lo que hemos logrado or what we have failed to o achieve. lo que hemos fallado en lograr. And for many people, Por muchas personas, until they understand, hasta que ellos puedan entender, they will spend their lives van a pasar toda su vida trying to look for that identity. tratando de ello buscar por esa identidad. They will spend a life trying to prove themselves Y van a tratar de vivir una vida para aprobarse a ellos mismos and maybe try to fit somewhere. y quizás tratar de arreglar algo a alguien. And I asked this morning, who has a passport here? Who has seen your passport? Y esta mañana preguntaba, ¿quién tiene un pasaporte? Who has a passport and seen it, analyzed it? Because a lot of times we may have it, but we usually check the passport, right? De vez en cuando miramos el pasaporte. So what we see here in the passport is that it does not list Lo que vemos en el pasaporte que no lista, what your job title is, cuál es tu posición de trabajo, your bank account. cuánto tienes en tu cuenta bancaria, Your passport does not list your accomplishments no dice tus logros or your failures. o tus fracasos. Your passport simply states one thing: Tu pasaporte solamente dice algo sencillo, who you are, quién tú eres and this is where you belong. y dónde tú perteneces. So no matter what country you travel to, Así que no importa a qué país tú viajes and it does not matter how you feel that day, y no importa cómo tú te sientas ese día, your passport is not going to say tu pasaporte no va a decir you're happy today or you're sad. estoy contento o estoy triste. Immigration is not going to grab the passport and say, oh, you're sad today. Oh, you're happy today. Migración no va a agarrar tu pasaporte y va a decir, ¿estás contento el día de hoy? O está triste el día de hoy. It doesn't change. It doesn't say any of that. No cambia, no dice nada de eso. If I go to France today, Amen. Si voy a Francia el día de hoy, my passport will say mi pasaporte diría that my name is Edward Olivo que mi nombre es Eduardo Olivo and I am from the y USA. usted es de los Estados Unidos. I belong to the USA. Yo pertenezco a Estados Unidos. Now, if I go to England, Si voy a England, a Inglaterra, what is the passport going to say? ¿qué va a decir el pasaporte? It's going to say the same thing. Va a decir lo mismo. My name is Edward Olivo Su nombre es Eduardo Olivo and I am from the y USA. usted es de los Estados Unidos. So our identity in Christ works the same way. Así que nuestra identidad en Cristo Jesús funciona de la misma manera. Our identity in Christ Nuestra identidad en Cristo is not how we feel no on es any como given day. nos sentimos el día de hoy. It's not our job title No es nuestro título, nuestra posición or our bank account. o nuestra cuenta bancaria. Our identity Nuestra identidad has been issued by God Himself. ha sido dada por Dios mismo And it does not matter what season in life we are at. y no importa en qué temporada de nuestras vidas nos encontremos, Our identity nuestra identidad does not change. no cambia. Amén. Aleluya. Identity is such an important thing. La identidad es tan importante I would like to say is the foundation y me gustaría decir que es el fundamento below anything in life. sobre todas las cosas en la vida. You know, and the Bible talks about foundation, En la Biblia habla de lo que es el fundamento, where we're building. dónde estamos construyendo. So if we build a house Si construimos una casa on a weak en foundation, una fundación que es débil, right? You know, if we build the house, si construimos la casa, walls, las paredes, and it has a weak foundation, y tiene un fundamento que es débil, the walls maybe look nice, las paredes se podrían ver muy bonitas, the paint, la pintura, but that house will eventually crack. pero eventualmente esa casa va a tener grietas. The cracks may not show up right away, Esas grietas quizás no van a aparecer inmediatamente, but if put enough pressure, pero van a poner lo suficiente la presión, enough rainstorms, suficiente tormenta, lluvia,
that foundation will reveal itself. ese fundamento se va a revelar a sí mismo. Those cracks will come out. Esas grietas van a salir. And there is a high chance that structure will crumble. Y hay un alto riesgo de que esas paredes, ese edificio se va a derrumbar. The same thing with our identity. Asimismo con nuestra identidad. If it's built on something other than God, Si está construido en algo más que no es Dios. if it's built on what people think of us, Si está construido en lo que las personas piensan de nosotros. how much money we make, Cuánto dinero hacemos. how we look, Cómo nos vemos. our past mistake, Nuestros errores del pasado. our life will feel unstable. Nuestras vidas se van a sentir inestables. We will have cracks Vamos a tener grietas. because our foundation Porque nuestro fundamento is not built no está construido on the identity en la identidad that God has given que us. Dios nos ha dado. Identity shapes almost every aspect of our lives. La identidad forma cada aspecto de nuestras vidas. Identity shapes how we handle rejection, La identidad forma la manera en que nosotros manejamos el rechazo, success. el éxito It shapes who we marry. y con quién nos casamos. It shapes what you do with your time, Y también forma qué tú haces con tu tiempo, money, con las finanzas and how you treat other people. y cómo tú tratas a las demás personas. If we look at the Garden of Eden, Si vemos en el jardín del Edén, if we go all the way back, si vamos atrás, when the serpent came to Eve, cuando la serpiente llegó a Eva, notice nota that the serpent did not begin asking her to do something. que la serpiente no empezó a preguntarle a ella que hiciera algo. It began attacking her understanding of who God says she was Comenzó atacando su identidad de quién ella era en Dios and what God had actually said. y de lo que Dios dijo actualmente. The word says in Genesis, the serpent said, "Did God really say you must not eat the fruit?" La palabra de Dios dice en Génesis, dijo Dios que no deberías de comer del fruto From any trees in the garden? del árbol en el jardín. It says, did God really say that? Dice, dijo Dios. The question La pregunta, here is intended to plant doubt esta pregunta está siendo intencionada para plantar dudas on Eve's heart, en el corazón de Eva, causing her to look somewhere else for identity causando de que ella mirara a otros lugares para buscar su identidad, instead of trusting God's word. en vez de ella confiar en la palabra de Dios. The serpent deceived her La serpiente la engañó with a false promise con una promesa falsa that she could be like God de que ella podría ser como Dios on her own terms, en sus propios términos, rather than believing en vez de ella confiar y creer in the identity and purpose that God has given her. en la identidad y el propósito que Dios le dio. So the enemy, Así que el enemigo, what we need to understand is that the enemy has not changed his strategy. tenemos que entender que el enemigo no ha cambiado la estrategia. Thousands of years pass, Miles de años han pasado, but the strategy is the same. pero sus estrategias siguen siendo iguales. The enemy still attacks our identity Él first. sigue atacando nuestra identidad primero. He whispers that we're not enough, Él susurra que no somos suficiente that sometimes we are too much. o que quizás somos muy buenos. Pride, right? El orgullo, el ego. He whispers that our past will disqualify O nos us, susurra que nuestro pasado nos descalifica, that our body embarrasses us, que somos una vergüenza, or that people's opinion o que las opiniones de las personas is the final word es la palabra, la última palabra sobre nuestras vidas when it comes to your identity. cuando se trata de tu identidad. And if he can convince us of a false identity, Si Él puede convencernos de una falsa identidad, he does not need to fight us anywhere else. Él no necesita pelear con nosotros en ninguna otra área. Because everything in life flows out of what we believe that we are. Porque todo de la vida fluye de lo que nosotros creemos de quiénes somos. And that is why so many people struggle Y por eso muchas personas están batallando with insecurity, con inseguridades, comparison, anxiety, con comparaciones, con ansiedades, addiction, con adicciones, pleasing others. complaciendo a otras personas. It is a lot of times, almost always, Y es, mayoría de veces, a confusion about their identity. es una confusión de su identidad.
Because when you do not know who Porque you cuando are, tú no sabes quién tú eres, you will let others tú vas a permitir que otros or circumstances o las circunstancias determine who you are instead. determinen quién tú eres. Now, the Bible tells us La palabra de Dios nos dice a lot about identity. mucho de la identidad. And the reality is that we have an identity before Christ and after Christ. Y la realidad es que tenemos una identidad antes y después de Cristo. The Bible tells us La palabra de Dios nos dice what our condition was cuál era nuestra condición before we met Jesus. antes de que nosotros conociéramos a Jesús. And what it says about it Y lo que dice is not positive. no es nada positivo. But the good thing Pero lo bueno, is that the honesty que la honestidad of God's word, de la palabra de Dios, when we read cuando nosotros leemos what our condition was, de nuestra condición, helps us understand nos ayuda a nosotros a entender fully verdaderamente the grace that we have received from la God. gracia que hemos recibido de Dios. God has to be honest Dios tiene que ser honesto and is always honest y Él siempre es honesto for us to understand para que nosotros podamos entender what has been given to us. lo que ha sido dado a nuestras vidas. Paul writes in Ephesians 2, Pablo escribe en Efesios 2, verse 1 to 3, el verso 1 al 3, it says, once you were dead dice: antes estaban muertos because of your disobedience and your many sins. por su desobediencia y sus muchos pecados. You used to live in sin Estaban viviendo en pecado, just like the rest of the world, así como el mundo, obeying the devil, obedeciendo al diablo the commander of the powers in the unseen world. y el gobernante de los poderes invisibles, He is the spirit at work quien es el espíritu que actúa in the hearts of those who refuse to obey en God. el corazón de todos aquellos que niegan obedecer a Dios. I like here he says, all of us used to live that way. Dice: todos vivíamos así en el pasado. Repeat after me, all of us used to live that way. Repitan después de mí: nosotros vivíamos así en el pasado, Following the passionate desires siguiendo los deseos y nuestras propias naturaleza and inclinations of our sinful nature. y de nuestra naturaleza caída. By our very nature, we were subject to God's anger, Éramos objeto de la ira de Dios, just like everyone else. así como todos los demás. See, if you look at what Paul says here, Si mira lo que Pablo está diciendo aquí, we were not just struggling. no estábamos solamente batallando, We were not just sick spiritually. no solamente estábamos enfermos espiritualmente, Because we could be struggling today spiritually. porque podemos estar el día de hoy batallando espiritualmente. However, Sin embargo, before Christ, antes de Cristo we were dead. estábamos muertos. We were spiritually dead, Estamos espiritualmente muertos, separated from God, separados de Dios and walking in a direction y caminando en una dirección that led us further and further away from que nos God. alejaba más y más de Dios. And the reality is that a lot of times we never understood this Y la realidad de esto es que no entendíamos or never realized it as well. o nunca nos dimos cuenta, And it was because y era porque everyone around us cada persona que estaba a nuestro alrededor was walking in the same direction estaba as us. caminando en la misma dirección. Amen. It felt normal. Y se sentía normal, But because of Christ, pero por before Cristo, Christ, I'm sorry, antes de Cristo, perdón, our sense of who we were nuestro sentido de quién éramos was shaped by things that could actually never satisfy us. era formado por cosas que eventualmente no nos iban a satisfacer. Every single one of us before Christ, Cada uno de nosotros antes de Cristo we were in the same condition. estábamos bajo la misma condición. If you see the Apostle Paul, Si ves el apóstol Pablo, he says all of us, él dice todos nosotros, including himself. incluyéndose él a sí mismo. This is a man that did great things for God. Ese es un hombre que hizo cosas grandes para Dios. But he says all of us. Pero él dice todos nosotros. So we need to understand one thing. Así que tenemos que entender algo. All of us in this room Todos nosotros en este lugar have not come to Jesus no ha venido a Jesús because we have been good. porque hemos sido buenos. We were all in the same boat.
Todos estábamos en la misma barca, spiritually dead, espiritualmente muertos, and in desperate need of a Savior. en una desesperación de un Salvador. But the good thing, my brothers and sisters, Pero lo bueno, hermanos y hermanas, is that our story did not end there. es que nuestra historia no acabó ahí. And praise the Amen. Lord for that. Y gloria a Dios por eso. Praise God for that. Y gloria a Dios por eso. And thank the Lord for that. Amen. Gloria a Dios por eso. Because if it was left to ourselves, Porque si hubiese quedado por nuestra decisión, we will have been, we will have remained spiritually dead, nos hubiésemos mantenido muertos espiritualmente, separated from God, separados de Dios and without hope. y sin esperanza. But in God, Pero en Dios, His great mercy and love, su gran misericordia y su gran amor, gave His only Son to die for us on nos the dio a cross. su único Hijo a morir en la cruz. And through faith in Jesus Christ, Y a través de la fe de Cristo Jesús, everything changes. todo ha sido cambiado. The chains of sins are broken, Las cadenas del pecado han sido quebradas. our guilt is forgiven, Nuestra culpa ha sido perdonada. and Amén. our relationship with God has been restored. Y nuestra relación con Jesucristo ha sido restaurada. Amén. Our old identity Esa identidad vieja no longer defines us. no nos define más. We're no longer identified by our past No somos más identificados por nuestro pasado or our failures o por nuestros fracasos or our rebellion against God. o nuestra rebelión en contra de Dios. In Christ, we have been made new. En Cristo hemos sido nuevos. You got to believe it, brother. Tú tienes que creerlo, hermano y We are hermana. redeemed by His blood, Somos redimidos por su sangre, adopted into His family, adoptados en la familia de Dios, given a new identity dado una nueva identidad that is not just any identity, que no es cualquier identidad, but an eternal identity. pero es una identidad que es eterna. What once described us Antes lo que nos describía is no longer who we are, no es quienes somos hoy, because Jesus has changed our porque story. Jesús ha cambiado nuestra historia. Amén. Aleluya. When we come to Christ, Cuando venimos a Cristo, everything changes, todo cambia, including our identity. incluyendo nuestra identidad. Paul says in 2 Corinthians 5, Pablo dice en 2 de Corintios 5 he says that anyone who belongs to Christ que todos aquellos que pertenecen a Cristo has become a new person. son una nueva criatura. The old life is gone Lo viejo ha pasado. and a new life has He begun. aquí todas las cosas son hechas nuevas. He just does not say an improved life has begun. Él no dice que un mejoramiento de vida ha comenzado. He says a new life has Él begun. dice una nueva vida ha comenzado. A life in Christ. Una vida en Cristo. A life in abundance. Una vida en abundancia. A life living by the purpose that God has designed us for. Una vida que se vive conforme al propósito que Dios ha diseñado. And John tells us in John chapter 1 Juan capítulo 1 nos dice, that to all who believe in Him and accepted Him, Juan 1:12 dice que todos aquellos que le hemos recibido He gave the right to become children of God. y hemos creído nos ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. So we are not just forgiven, Así que no solamente hemos sido perdonados, but we have a legal right pero tenemos un derecho legal given Amen. to us dado a nosotros by God Himself por Dios mismo to become children of God. para convertirnos en hijas e hijos de Dios. And I don't think we should have any doubt of that, Y creo que no deberíamos tener ninguna duda de esta realidad, because God does not improvise. porque Dios no improvisa. God does not have a plan B. Dios no tiene plan B. Amén. Because before the world was even made, Porque antes de que el mundo existiera, God had already chosen us. Dios ya no escogió. Not because of anything that we had done, No por nada que nosotros hayamos hecho, because we did not exist yet, porque no existíamos todavía, but simply because of who He is. pero simplemente por quién Él es. He is a Father that chooses His children Él es un padre que escoge a sus hijos in love, en amor and it gives God a great pleasure to y do le that. da un gran placer a Dios en hacer esto. See, in John, 1 John says that, chapter 3 says that, see how very much our Father loves us. Primera de Juan 3:1 dice cuán grande amor tiene el Padre para con nosotros, For He calls us His children, que nos llama hijos de Dios. and that is who we are. Y eso es lo que tú y yo somos. Here's someone that knows Aquí está alguien que sabe his su identity. identidad. Because it does not only say
¿Por qué no dice that God calls us his children? que Dios nos llama a sus hijos? He affirms Él lo afirma. that is what we are. Eso es lo que tú y yo somos. This is not something that you and I are working for. No es algo que tú y yo estamos trabajando para ganarlo. We are not working to become children of No God. estamos trabajando para convertirnos en hijas e hijos de Dios. We are children of God. Somos hijos e hijas de Dios. That is our Y identity. esa es nuestra identidad. Amen. We are no longer a slave to sin No somos más esclavos del pecado. or slave to fear O somos esclavos or del temor. slave to what people think O esclavo a las opiniones de la gente. or our addictions and passions. O nuestras pasiones y adicciones. We are a child of God. Somos hijas, somos hijos de Dios. And as a child of God, Y como hijos de Dios, we can say podemos decir that every promise que cada promesa that's in this book que está en la palabra de Dios belongs to te you and I. pertenece a ti y me pertenece a mí. Amen. We have to remember that before sin entered Tenemos que recordar que antes que el pecado entrara the picture, en la foto, God had already spoken something on over every human being Dios ya había hablado sobre cada ser humano, that no failure could erase. que ningún fracaso podría borrar. It says that in the beginning, Dice en el principio, en Génesis 1, God created human beings in his own image. dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen. That means that our worth Eso quiere decir que nuestro valor was never something that we had to earn. no era algo que teníamos que ganar. It was placed on us at creation. Fue algo que fue entregado a nosotros desde la creación, Long before antes de you and I que tú y yo did anything good or bad. hiciéramos algo bueno o malo. Now sin damaged that image Pero el pecado dañó esa imagen and it broke our connection with God. y rompió nuestra relación con Dios. And that is why we needed Christ. Y por eso necesitábamos a Cristo. But in Christ, that image Pero en Cristo esa imagen is being restored. ha sido restaurada. Now our life Ahora nuestras vidas is hidden with es Christ. escondida en Cristo Jesús. So before Christ, Antes de Cristo we were dead, estábamos muertos, following the patterns of this world, siguiendo los patrones de esta vida, without hope sin esperanza of our own. de nosotros mismos. Now after Christ, Pero después de Cristo different story. es una historia distinta. We are alive. Estamos vivos. We are chosen. Somos escogidos. We are adopted into His Somos family. adoptados en la familia de We are Dios. a child of the King, Somos hijos e hijas del Rey, filled with the Holy Spirit. llenos del Espíritu Santo. And that is Amen. not a small change. Y eso no es un cambio sencillo o pequeño. This is a complete identity. Eso es una identidad completa, plena. This is a resurrection. Eso es una resurrección. We have been resurrected with Christ Hemos sido resucitados en Cristo Jesús to live a new life. para vivir una vida nueva. But there's a challenge many of us face. Pero un reto que muchos de nosotros enfrentamos. A lot of times we know we receive Nosotros muchas veces sabemos que recibimos words like this palabras como estas from God, de parte de Dios, but we do not always live it. pero no siempre la vivimos. We still walk around confused, Seguimos caminando confusos, defeated, insecure, derrotados, confundidos, comparing ourselves to others, comparándonos los unos a los otros letting all stuff, y dejando que el pasado, mistakes los errores, define us. nos estén definiendo a nosotros. But we have a new identity in Pero Christ. tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. We need to ask the Lord Tenemos que pedirle al that Señor we can grasp this truth que podamos nosotros recibir esta verdad or run with it y correr con ella and live the life that the Lord has intended for us y to live. poder vivir la vida que Dios ha intencionado para nosotros vivir. Pastor Daniel on Wednesday, El miércoles el pastor Dani yes, gave us a great word. nos trajo una palabra muy buena, grandiosa, And he spoke about David, y él habló de la vida de David, a man in Scripture un hombre que a través de la escritura, who faced these same questions un hombre que batalló y enfrentó estas mismas preguntas about identity. de la identidad. He was a man that the world, his family, Un hombre, su familia, overlooked. que no lo miraba, But he was also a man pero fue un hombre that God saw completely different. que Dios lo vio completamente diferente.
So David is a very, very interesting character. David es una persona muy interesante. One of the most probably famous characters in the Bible. Quizás uno de los caracteres más famosos de la escritura. We all know his story about, where he killed the giant Goliath. Quizás muchos sabemos la historia cuando él mató a Goliat. He wrote most of the Psalms Escribió mayoría de los salmos and became the greatest king Israel ever had. y se convirtió en uno de los reyes más grandes que Israel tuvo. But before all of that, Pero antes de todo eso, David was nobody special David no era nada especial in the eyes of many people around him, en los ojos de las personas que estaban a su alrededor, including his family. incluyendo su familia. He was the youngest Era el más of 8 joven brothers. de 8 hermanos. He spent his days alone in the fields Pasaba sus días solos en el campo. watching sheep. Estaba cuidando las ovejas. So when something important Cuando algo importante happened in his family, sucede en su familia, nobody bothered to call David. nadie se molesta en llamar a David. So if we want to go in scripture, we want to go to 1 Samuel chapter 16. Vamos a ir a la escritura, vamos a ir a Primera de Samuel, vamos a ir al capítulo 16 del verso 1 al 5 And we're going to talk about David a little bit more. y vamos a hablar un poquito más de la vida de David. King Saul was Israel's first king. Saúl fue el primer rey de Israel. He was rejected by God Fue rechazado por Dios because of disobedience. por la desobediencia. So what does God do? He tells the prophet Samuel ¿Qué hace Dios? Le dice al profeta Samuel that it is time to anoint a new king. que es tiempo de ungir al nuevo rey. So here Aquí podemos ver, in the Bible, we're going to read the word, and it vamos a leer la says, palabra, dice, Now the Lord said to Samuel, You have murmured long enough for Saul. I have rejected him as king of Israel. So fill your flask with olive oil and go to Bethlehem. Find a man named Jesse who lives there, for I have selected one of his sons to be my king. But Samuel asked, How can I do that? If Saul hears about it, he will kill me. Take a heifer with you, the Lord replied, and say that you have come to make a sacrifice to the Lord. Invite Jesse to the sacrifice, and I will show you which of his sons to anoint for me. So Samuel did as the Lord instructed. When he arrived at Bethlehem, the elders of the town came trembling to meet him. They say, What's wrong? They asked, And do you come in peace? Yes, Samuel replied, I have come to the sacrifice to the Lord. Purify yourselves and come with me to the sacrifice. Then Samuel performed a purification rite for Jesse and his sons and invited them to the sacrifice too. Leemos Primera de Samuel, capítulo 16, el verso 1 al 5. Dice, entonces el Señor le dijo a Samuel, ya has llorado a Saúl bastante tiempo, lo he rechazado como rey de Israel, así que llena tu frasco con aceite de oliva y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén a ver a un hombre llamado Isaí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Pero Samuel preguntó, ¿cómo puedo hacer eso? Si Saúl se entera, me matará. Lleva contigo una novilla, le respondió el Señor, y di que has venido a ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaí al sacrificio y yo te mostraré a cuál de sus hijos debes ungir para mí. Entonces Samuel hizo lo que el Señor le indicó. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron temblando a su encuentro. ¿Vienes en son de paz?, le preguntaron. Sí, contestó Samuel, he venido a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo a la ofrenda. Luego Samuel realizó el rito de la purificación para Isaí y sus hijos y también los invitó al sacrificio. Amen. So notice here right away that before we even get to David, Vemos aquí que antes de que lleguemos a David, God already knows exactly Dios sabe exactamente who he has chosen. a quién él ha escogido. Samuel does not know. Samuel no sabía, Jesse does not know. Isaí no sabía And for sure, David certainly did not know yet. y ciertamente David tampoco sabía. He's out in the field Él está en el campo with the sheep. con las ovejas, But God already knows. pero Dios ya sabía. And this is an important thing about identity. Y eso es algo muy importante de la identidad. God's knowledge El conocimiento de Dios, of who we are de quién nosotros somos, does not depend on the knowledge that we have of who we are today, no depende del conocimiento de que nosotros tenemos hoy or who we thought before we were. o lo que nosotros pensábamos que éramos.
The Lord knows what He had placed in all of El us, Señor sabe lo que Él ha depositado en cada uno de nosotros even before we discover that ourselves. antes que nosotros mismos podamos descubrir esto. We might have been confused in the past about identity, Quizás hemos estado confundidos de nuestra identidad en el pasado, or maybe we are dealing with confusion today. o quizás estamos lidiando con la confusión el día de hoy. But I guarantee you one thing: Pero te garantizo una cosa, God is not confused of Dios who you no are está confundido de quién tú eres. Amén. and what He has placed in you. Y lo que Dios ha depositado en tu vida. He knew exactly who He had chosen. Él sabía exactamente a quién Él había escogido. He chose David. Él escogió a David. Just like all of us, we have been chosen by God. Así como cada uno de nosotros ha sido escogido por Dios. Like I said, not a plan B, Como dije, no un plan B. before the foundation of the world. Antes de la fundación del mundo. So there's a few points that I want to touch Así que estos puntos que quiero tocar. when it comes to David Cuando se trata de la vida de David and David's life. y su vida. It says in verse 6 and 7 Dice del verso 6 al 7. that when they arrived, Samuel took one look at Eliab Dice que cuando Samuel llegó, él miró a Elías and thought, y pensó, surely this is the Lord's anointed. ciertamente este es el ungido de Dios. But the Lord said to Samuel, Pero el Señor le dijo a Samuel, don't judge by his appearance no mire su apariencia or height, o no mire su tamaño, for I have rejected him. porque lo he rechazado. The Lord doesn't see things the way you see them. El Señor no ve como tú ves las cosas. People judge by outward appearance, El Señor, las personas juzgan por la apariencia externa, but the Lord looks at the heart. pero el Señor mira el corazón. So Eliab Entonces Elías was Jesse's oldest son. era el hijo mayor de Isaí. So when Samuel sees him, Así que cuando Samuel lo ve, he says, man, dijo, wow, this kid is strong, este muchacho está fuerte, good looking, está bien buen mozo, tall. es alto. This is what I expected. Este es el rey que estoy esperando. This is the chosen one. Este es el escogido. You know, we have to remember that Saul, Recuerda que Saúl, Israel's first king, el primer rey de Israel, had been chosen because he actually stood a head taller than everyone else in the nation. él fue escogido como rey porque era bien alto, buen mozo. So when Samuel fuerte. sees Entonces cuando Samuel lo ve, the kid come out, él sale, his first thought was, su primer pensamiento fue, this has to be the one. este es el escogido. But God stopped him immediately Pero Dios lo paró inmediatamente and said, hey, y le dijo, espera, don't judge by his appearance no juzgue por la apariencia or height, o por el tamaño, la estatura, because I have rejected him. porque lo he rechazado. You know, the Lord looks not at your El appearance. Señor no mira tu apariencia. We might have been labeled Quizás hemos sido titulados in the past en el pasado as we are not good enough. como tú no eres lo suficiente. We don't look the part. ¿Sabes qué? But the good thing is that the Lord is looking at our hearts. Pero el Señor está viendo nuestro corazón. The Lord is looking in there. El Señor está viendo ahí adentro. The world cannot look in there. Y el mundo no puede ver nuestros corazones. See, Samuel could not see the hearts. Samuel no podía ver el corazón. He looked at the appearance. Él miró la apariencia. And that's a natural reaction, Y right? es una reacción natural, claro. So imagine how long we have built our identity Así que imagínate por cuánto tiempo hemos construido nuestra identidad on our appearance from the outside. en nuestras apariencias externas. How we look, how tall we are, Cómo nos lucimos, qué tan alto soy, qué How tan mu- fuerte soy, how much money we have, cuánto dinero tengo, what kind of car we drive. el carro que yo estoy conduciendo. These days, right, how many likes I get En estos días en las redes sociales, cuánto me gusta recibo on social media. a través de las redes sociales. And we fall into that trap, Y nosotros caemos en esa trampa, constantly measuring ourselves constantemente midiéndonos a nosotros mismos with how the world measures. como el mundo mide las cosas. But God is not interested in that measurement at Pero all. Dios no está interesado en eso. He is Nada. looking Él está viendo inside your heart. dentro de tu corazón.
So the Amen. things that we think sometimes Así que las cosas que muchas veces pensamos disqualifies us que in nos front of God. descalifican delante de Our Dios, struggles, our past, nuestro pasado, nuestras luchas the labels other people have put in us. y los títulos que las personas no ponen, That is not what God is looking at. no es lo que Dios está viendo. Amén. Or the things that we think qualify us. O las cosas que quizás pensamos que nos cualifican. Our looks, our talents, Nuestros talentos, lo Our lindo deg- que nos vemos, our degree, our titles. nuestros títulos, nuestras credenciales. Those do not impress the Lord either. ¿Sabes qué? Eso no impresiona a Dios tampoco. He Amén. is looking at your heart. Él está viendo tu corazón. And Amén. that changes everything Y eso cambia todo about who we are, de quiénes somos, our identity, nuestra identidad, how we measure ourselves. cómo nos medimos a nosotros mismos. Then in verse here, 8 to 11, Y del verso 8 al 11 dice, and we see a perfect picture here, y vemos una foto muy linda en este, where God calls the one that everybody overlooks. donde Dios llama a aquel que nadie se dio cuenta que estaba. And I think we all been there. Y creo que todos nosotros hemos estado ahí. We have been the overlooked at times. Hemos sido esas personas que no han rechazado, que no han visto. I think we can identify a little bit here. Creo que podemos identificarnos un poquito aquí. But it says that 7 sons walked past Samuel. Dice que 7 hijos pasaron a Samuel. I'm not going to read the verses, Y no voy a leer los versos, but here's 8 to 11. pero por favor lee el verso You can see this. y lo puedes ver tú mismo. You have homework. Go home and study the word. Tienes tarea, ve a casa, estudia la palabra. But it says that 7 sons passed Samuel. Pero dice que Samuel vio a los 7 hijos 7 times God said no. y los 7 veces el Señor dijo no. And Jesse must have been confused. Isaí debió estado confundido. He brought every son Él trajo a todos los hijos that he thought were worthy. que él pensó que valían la pena. He brought them out in order, Él los trajo en orden, one at a time. uno por uno. And every time, Y cada vez, this is not the one. ese no es. Then Samuel asks a simple question. She says, are these all the sons that you have? Samuel le preguntó una pregunta sencilla. ¿Estos son todos los hijos que tienes? Jesse says, there's still the youngest. Isaí dijo, hay uno, el más joven. So Jesse does not even name David by his name. Isaí ni siquiera llama a David por su nombre. He says, there's still the youngest. Le dice, ahí está el más joven. His own father was not giving him a chance. Su propio padre ni le estaba dando un chance. And maybe also you can identify with that. Y quizás tú el día de hoy te puedes identificar con eso. Maybe your family, Quizás tu familia, your caretakers, aquellos que cuidan de ti, your father, your mother, tu papá, tu mamá, or your brothers o quizás tus hermanos, at some point algún punto de la vida may not have given you a chance. no te han dado una oportunidad. Jesse, it looks like Jesse forgot that David was still an option. Y es como que Isaí se olvidó que David podría ser una opción. But David was not even invited to the sacrifice with his brothers. Y David ni siquiera fue invitado al sacrificio con sus hermanos. No one thought to say, hey, David, come. Ninguno de los hermanos o el papá dijo, David, vamos. He was left in the field. Lo dejaron en el campo And he got left out. y lo dejaron, pasaron por alto de él. But Samuel refused to move on without David. Pero Samuel rehusó moverse sin David. He said, send for him at once. Y él dijo, ve, búsquenlo, We will tráiganlo. not sit down to eat No nos vamos a sentar a comer until he arrives. hasta que él llegue. God was not finished. Dios no había terminado. God was not finished. Dios no había terminado. And how many of you ¿Y have cuántos de identified ustedes quizás se puedan identificar as the forgotten one? como aquellos que han sido olvidados, Maybe left out quizás rechazados, By your pasados por family. alto por tu familia, by your brothers, por tus hermanos, by your friends, por tus amigos, even by your own brothers and sisters in aún por tus Christ. propios hermanos y hermanas en Cristo? God was not finished. Dios no había terminado. Hear this word. Escucha esto. Until the forgotten one was brought in. Hasta que el olvidado fuera traído a la mesa. He will not let the story end without you. Él no va a permitir que la historia termine sin ti. He will send for you. Él va a ir a enviar por ti.
Wherever you are, donde quiera que tú estés, even when you feel the least important person here aun cuando te sientas la persona menos importante aquí or in any room, o en cualquier lugar, God will send for you Dios va a enviar por ti and give you the y place te va a dar el lugar that He has designed for you. que Él ha diseñado para tu vida. Amén, aleluya. God will call you there. Dios te va a llamar ahí. And maybe where you are at right now, Y quizás donde tú estás el día de hoy, you believe is a simple, ordinary place. piensas que es un lugar ordinario, sencillo. See, look where David was found. Mira donde David fue encontrado. He was not in a palace. No estaba en el palacio, He was not with important people. no estaba con personas importantes. He was in the field Estaba en el campo, doing the same thing every day. haciendo lo mismo todos los días. So David's story did not begin that day La historia de David no comenzó ese día, when he was crowned king. cuando él fue ungido como rey. His story began years earlier Su historia comenzó años atrás, in the quiet, en el lugar, en el silencio, unnoticeably working, trabajando sin que nadie lo viera, caring for his father's sheep, cuidando de las ovejas de su papá, protecting the sheep protegiendo las ovejas from lions and bears, de los osos y de los leones, learning to use a sling, aprendiendo a usar la onda and learning to trust God y aprendiendo a confiar en Dios. when no one was watching Cuando nadie estaba viendo and when no one was applauding y him. cuando nadie le estaba aplaudiendo. This is such important for identity Esto es tan importante para la identidad. because many of us think that life starts when we get promoted. Porque muchos de nosotros piensan que la vida comienza cuando somos promovidos, Once we get noticed, cuando las personas nos reconocen once we finally get that opportunity that we were waiting for. o cuando finalmente recibimos esa oportunidad que hemos estado esperando. But David's story teaches us something different. Pero la historia de David nos enseña algo completamente diferente. God shapes your character and Dios forma prepares tu you carácter for your calling in hidden places para tu llamado en esos lugares secretos long before anyone sees it. antes de que cualquier persona lo vea. So maybe you feel Quizás te sientas that you have been forgotten. que has sido olvidado. Maybe you feel that your season, your place right now Quizás te sientas en esa temporada. is in the field watching the sheep. Ese es en el lugar, en el campo, cuidando las ovejas. Maybe you feel you're not in the place Quizás te sientes que no estás en el lugar that you need to be. que necesitas estar. Maybe you're at a job that feels small for you. Quizás estás en un trabajo que se siente pequeño para ti. Maybe this season for you feels invisible. Quizás esta temporada en tu vida se siente invisible. Maybe you're not being recognized, applauded. Quizás no estás siendo reconocido, aplaudido. But let me tell you one thing. Pero déjame decirte una cosa. It may be exactly Quizás es exactamente where God wants you to donde be. Dios quiere tenerte. Amén. Amén. It may be exactly where God wants you to be Es exactamente donde Dios quiere tenerte. to exalt you later on, Para luego exaltarte to públicamente. use you later on Para usarte más adelante. for His glory. Para su gloria. Amén. Once we know our identity in Christ, Cuando conocemos nuestra identidad en Cristo, it takes out our blindness. quita nuestra ceguera. It is clear, Es claro, even when we're going through bad circumstances. aun cuando estamos pasando por circunstancias difíciles. It says Dice that in this moment, if we see the word, we see that in this moment, en este momento, everything changes for David. todo cambió para la vida de David. His story, like we said, did not begin there. Dijimos que la historia de él no comenzó ahí, It began in a field, comenzó en el campo, taking care of the flock. cuidando de las ovejas. But we see that his story changes here. Pero vemos también que su historia cambia aquí. But it does not change in a sense where he was not immediately crowned. No cambia en el sentido de que fue coronado como rey inmediatamente. He does not move into the palace Él no se mueve al palacio the same day. el mismo día. Actually, if we keep reading the word, Si sigues leyendo la palabra, David goes back to taking care of the sheep. leemos que él va otra vez al campo a cuidar de las ovejas. So his circumstances, Sus circunstancias they stay the same for a se while. mantienen igual por un tiempo, But something special change pero algo especial cambia on the inside. dentro de él. It says
dice that the Spirit of the Lord came powerfully upon David que el Espíritu de Dios vino sobre la vida de David sobre una manera poderosa that day. ese día. And this is one of the most important truths about identity. Y eso es una de las verdades más importantes sobre la identidad. Any identity issue that we may have, Cualquier problema de identidad que estemos enfrentando it is fixed se arregla when we say yes to God's cuando call. le decimos sí a Dios, When we accept Jesus Christ, our Lord cuando and Savior. aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Even if our circumstances Aun cuando nuestras circunstancias do not look different yet. no se ven distintas todavía. See, David was anointed a king while he was still a shepherd boy. David fue ungido como rey aún siendo pastor de ovejas. He didn't smell like a king. Él no olía como un rey, He smelled like sheep. él olía a ovejas. He did not look like a king. Él no se veía como un rey And probably he did not feel like a king. y probablemente ni se sentía como un rey. But something deep inside him changed. Pero algo dentro de él profundo cambió. And it was the Spirit of God in Y him. fue el Espíritu de Dios dentro de You see, él. when the Spirit of God takes a hold of us, Cuando el Espíritu Santo toma control de we nosotros, start changing on the inside. comenzamos a cambiar dentro. And then little by little, Y poco a poco, you will see your circumstances tú comienzas a ver tus circunstancias start to change que comienzan a cambiar. in your favor Y a tu favor. because we trust the Lord. Porque confiamos en el When Señor. he says in his word Cuando Él dice en su palabra that we will be exalted que vamos a ser exaltados in his time, en su tiempo, not in our time, no en nuestro tiempo, not before, no antes, Not after. no después, but in God's pero en time. el tiempo perfecto de Dios. We have become new creation of God, Somos nuevas criaturas, a child of God, hijos e hijas de Dios, chosen. escogidos, But our situations may not change overnight. aunque nuestras circunstancias no cambien de la noche a la mañana. We might be still in that same house Podemos estar quizás en esa misma casa that we did not want to be, que no queremos estar, or the same job, the same struggles that we were o el yesterday. mismo trabajo y la misma guerra que estamos enfrentando el día de ayer. But the Spirit of God has come to live inside of you Pero el Espíritu de Dios ha venido a hacer residencia dentro de ti and has settled any identity issues that y ha you might have. arreglado toda identidad que tú tenías. Amén. See, the Lord is good El Señor es bueno. because when we live from a new identity, Porque cuando vivimos con una nueva identidad, allow us esto nos permite to face those giants. para nosotros poder enfrentar esos gigantes. David's new identity La identidad nueva en David gave him the strength le dio la fortaleza to fight the giant. para él poder pelear ese gigante. Because in life we will face giants. Porque en la vida vamos a enfrentar gigantes. But it is Pero es from a position de una posición, of a new identity in de una Christ nueva identidad en Cristo Jesús, that we will be able to fight on. que vamos a poder nosotros pelear And we will not be able only to face those y giants. solamente así vamos a poder enfrentar esos gigantes. Those giants will be defeated Esos gigantes van a ser by the derrotados power por el poder of Jesus de Christ Cristo Jesús that lives in us, que vive dentro de that lives nosotros, in every one of you. que vive dentro en cada uno de We are ustedes. children of God. Somos hijos de Dios. We have been redeemed by his blood Hemos sido redimidos por su sangre and given a new y identity. hemos dado una nueva identidad. If you can please stand up. Si te pones de pie, por favor, We thank the Lord le damos gracias al Señor because he has given us new identity. porque Él nos ha dado una nueva identidad. We pray to the Lord Oramos al Señor that any issue or confusion que cualquier problema with de confusión, identity de identidad, goes out in the name of se Jesus. va en el nombre de Jesús. Now we will go out of this Señor, place que vamos a salir de este lugar knowing who we are, sabiendo quiénes nosotros that somos, we have been que chosen hemos sido escogidos, not by what we have done, no por lo que hemos hecho, but by our loving Father pero por nuestro Padre que that nos has ama, adopted que us nos ha adoptado into his en family, la familia de Dios, that we have promises, que tenemos promesas, that we have hope, que tenemos that we esperanza, attach ourselves que nosotros nos unimos to that hope and promises, a esas promesas y esa that we will esperanza, not walk defeated que no vamos a caminar en because derrota, Christ porque Cristo has been ha victorious, sido victorioso and we are his children. y somos nosotros sus We are hijos y inheritance somos herederos
of the victory of de la Christ. victoria de Cristo We have Jesús. resurrected with Him Hemos resucitado con Él to live a new life, para vivir una nueva vida, a life in abundance, una vida en abundancia, not a defeated no life, una vida en derrota, but a life walking as we are His pero children, una vida caminando como hijos e hijas de in Dios. security, Toda in inseguridad, power, en poder, in love, en amor, in mercy en towards misericordia others, sobre el uno al otro, in hope. en esperanza. And we thank the Y Lord le damos gracias al for all Señor the por miracles todos los milagros that He has done in our que Él ha hecho lives, en nuestras vidas, for that strength, por esa fortaleza, the wisdom por esa sabiduría, to por understand ese para entender that we belong to de Him, que le that pertenecemos a our Él, identity que nuestra identidad is in Him. está en Él. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Lord. We want to ask that if Gracias, Papá. there's anyone Queremos pedir que si hay alguien that is dealing with the issue of que está identity, lidiando con algún problema de identidad, that if you're not sure que si no estás seguro that you belong to our Lord and Savior Jesus que tú Christ, perteneces al Señor Jesucristo, you can come to the front. pasa al frente. Our prayer team, Nuestro equipo de oración, my wife and I, mi esposa y yo, we will pray for you. vamos a orar por ti. If you are someone Si eres alguien that has never accepted Jesus que Christ, nunca ha recibido al Señor como tu Señor y Salvador, His word is telling you today, not me. su palabra te está diciendo, no yo, His word is telling you today su palabra te está diciendo el día de hoy that your story is not over, que tu historia no ha terminado, that maybe you have been forgotten, que quizás has sido olvidado, but the Lord is waiting for you. pero el Señor te está The esperando. Lord is inviting you to the table El Señor te está invitando a la mesa because the Lord has called you. porque el Señor te ha llamado. If there's anyone who wants to reconcile with the Lord, Si hay alguien que quiere reconciliarse con el Señor, you can as well come to the front. We will también pray te for you. invitamos que pase al frente. Queremos orar por ti. For any others, you can stay there worshiping. Para aquellos también se pueden quedar adorando. We love you, we bless you. Te amamos, te bendecimos. We hope, Esperamos, we have faith tenemos fe that this word que esta palabra will transform va a you, transformar tu vida, your tu family, familia, your community, tu comunidad, your city, tu ciudad and everywhere you go. y en cada lugar que tú vayas. That you, everywhere you go, Que donde quiera que tú vayas, everybody will know cada persona sabrá that a child of God has come in. que el hijo e hija de Dios ha llegado. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos Amen. y decimos amén.